que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz. Su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz. Su sangre es suficiente razón. Muy buenos días, reciban nuestra más cordial bienvenida a este servicio de Escuela Dominical, deseando que el Señor Jesús esté bendiciendo a cada uno de sus hogares, recordándole también que todos los domingos a partir de las 10:30 se hace la presentación del devocional para el Ministerio Infantil y a las 11 de la mañana en punto comenzamos con la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 67. La palabra de Dios dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y ahora les invito a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Tú eres digno, digno, te adoramos solo a ti. Santo es el Señor, digno de adoración.
Gracias, Señor, tú eres santo. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 1, los primeros versículos de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, o sea, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice la Escritura, en estos postreros tiempos, o sea, después, nos habla a través del Hijo. De esta palabra se desprenden algunos principios. Número 1, Dios siempre es quien ha tomado la iniciativa para comunicarse con el hombre. No es el hombre, no es el ser humano el que ha pensado, yo voy a buscar a Dios, yo voy a ir a hablar con Dios. No, sino que Dios es quien tomó la iniciativa. Siempre ha sido así. Dios ha tomado la iniciativa para hablarle al ser humano, para hablar con el ser humano, para comunicarle. Número 2, otro principio es que Dios siempre informa, comunica de antemano, con buen tiempo, al ser humano, al hombre, cuando van a suceder cosas importantes, relevantes, que van a afectar grandemente a la humanidad. Siempre comunica las cosas. Número 3, otro principio. Dios siempre explica, informa de cómo se debe actuar y proceder en la vida para que el hombre pueda ser feliz y pueda llegar al destino eterno en la felicidad y la dicha que Dios tiene. Todo esto son principios, por eso dice el texto, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en este caso a todos los que son antepasados del pueblo de Israel y también del cristianismo, en este caso también, pero ahora dice que nos habla por medio del Hijo. Pensando un poco en esa primera parte de que Dios siempre ha querido mantenernos al tanto, mantenernos comunicados al ser humano de las cosas de la vida presente. Siempre lo ha hecho así. Dios se ha encargado de enviar comunicados informativos, imperativos, exhortativos, ilustrativos, aplicativos. Todas esas formas de comunicado Dios lo ha hecho con tal de que el ser humano esté siempre informado de la voluntad de Dios. Y cuando dice que ha hablado a los padres por medio de profetas, desde luego, imagínense que los dos profetas antediluvianos, Enoc y Noé, le hablaron al pueblo sobre el juicio inminente a causa del gran pecado en que la humanidad estaba inmerso. Había violencia, inmoralidad, glotonería, embriaguez, egoísmo, rebeldía, todo eso.
y los profetas, tanto Enoc como Noé, hablaban al pueblo por muchos años, dándole Dios así la oportunidad de reflexionar, de arrepentirse, de cambiar y evitar el juicio del castigo de Dios. Y como no lo hicieron, entonces vino el diluvio. Pero Dios sigue hablando y sigue hablando, y no tenemos el espacio en este momento para mencionar tantos voceros de Dios, tantos comunicadores de Dios. Pero pensemos, por ejemplo, en el profeta Elías, un hombre que le habló al rey, le habló al pueblo y trajo el mensaje de regresar a los mandamientos del Señor y de apartarse de una conducta pagana en que el pueblo vivía. Hablemos también de Isaías, de Jeremías, donde Dios le hablaba al pueblo y le decía, para sintetizar un poquito tantos mensajes de los profetas: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Buscad a Jehová. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus malos pensamientos y sentimientos y pasiones, déjelo y busque a Jehová. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, decía: tras de mí viene alguien a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así Dios siempre ha hablado y ha hablado y ha hablado a la humanidad. La humanidad no tiene excusa delante de Dios de decir: nunca supe, yo no sabía, no lo entendía y por eso no pude agradar a Dios. No, la humanidad siempre ha estado informada por medio de los comunicados de Dios. Y dice el texto que habló muchas veces por los profetas, pero también dice que habló de muchas maneras. Y eso de muchas maneras se refiere a acontecimientos trascendentes que han ocurrido en la humanidad. Por ejemplo, el diluvio. El diluvio no vino sin advertencia, no vino sin explicación, no vino sin información. No vino sin que las personas tuvieran el tiempo suficiente para cambiar de conducta y arrepentirse si hubieran querido. Pero no quisieron y el diluvio ocurrió. Esa es una forma en que Dios ya demostró, bueno, dice, ya ustedes no quieren no entender, pues entonces aquí está el castigo. Dios realizando actos excepcionales, milagrosos, trascendentes. El Sinaí, la revelación de Dios en el Sinaí, en esa montaña que se puso oscura, donde tronaba, habían relámpagos, voces, y la voz de Dios se escuchaba, el pueblo la escuchaba. Tanto era lo tremendo de la presencia de Dios que todo el pueblo tenía mucho temor y le rogó a Moisés que Dios no hablara así, que hablara solo con Moisés y que Moisés le transmitiera al pueblo y ellos obedecerían porque tenían miedo de morir. Un acto muy tremendo, muy impactante, donde la gloria de Dios desciende sobre el monte. Dios está estableciendo entonces a través de los mandamientos y de la ley cómo quería que el pueblo de Dios viviera y se conduciera en esta tierra para que fueran felices, ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, como dice en Deuteronomio 5:29, dice Dios: ¿quién diera que este pueblo tuviera tal corazón, que me entendiera, que me obedeciera, para que a ellos y a sus hijos después de ellos les fuera bien en todas las cosas de la vida? El deseo de Dios. Dios habló de muchas maneras, y una de las formas últimas en que Dios habló
fue a través del milagro de la encarnación, donde la Virgen María recibe la visita de un ángel y le dice: bendita eres entre todas las mujeres. Y le dio el anuncio de que iba a ser la madre de la humanidad, del Salvador, del Hijo de Dios. Un acto trascendental, milagroso y glorioso hasta el día de hoy, donde Dios fue hecho carne para salvarnos y redimirnos. Dios ha hablado. Nadie puede decir: yo no sé quién es Dios, no sé dónde está Dios, no sé lo que significa Dios, porque Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, ha tomado la iniciativa, ha explicado las cosas, ha informado al ser humano, ha ordenado al ser humano, ha exhortado a su pueblo para que camine según su voluntad. Y nadie tiene excusa de decir: yo nunca supe nada. Y por último dice que después nos habla por el Hijo de Dios, que es la imagen misma de su sustancia, o sea, tan divino como el Padre. Jesús es Dios y es por lo tanto el Salvador, y Él ha venido a hablarnos. Y cuando Cristo vino a esta tierra, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Entre otras cosas, por ejemplo, en San Mateo 11:28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de pecar, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que está diciendo el Señor es invitando a todos los pecadores que están viviendo bajo esa carga de culpa, bajo esa presión y opresión del pecado y sus consecuencias, que se liberen de esa vida terrible, de angustia sin esperanza, de esa vida de temor y de culpabilidad, y que se acerquen a Jesús. Venid a mí y yo os haré descansar. Por eso dice el texto: ahora nos ha hablado a través del Hijo. Pues aquí tenemos al Hijo hablándonos e invitándonos: venid. Y toda persona que aún no ha venido a Cristo Jesús, que aún no le ha recibido en su corazón como su Salvador personal, este es el momento de que pongas esta palabra de Jesús, y la hagas propia en tu vida. Ven a Cristo Jesús con un corazón arrepentido, con fe en Jesús como su Salvador. Recíbelo y tendrás perdón, tendrás gozo, tendrás paz, tendrás vida, la vida en abundancia que Cristo Jesús ha ofrecido. Pero también Cristo dice para aquellos que ya han creído en Él, que ya le han seguido, como lo registra en San Juan 7:37, el que cree en mí, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender del Espíritu de Dios que vendría sobre ellos. Para el pueblo de Dios que ya conoce a Cristo Jesús como su Salvador, esta es la voz de Jesús, este es el llamado de Jesús, este es Jesús, el Hijo de Dios, hablándonos, como dice el texto: en los últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí está el Hijo diciéndole al pueblo de Dios: vengan y tomen agua, el agua que sacia toda la sed espiritual del Espíritu Santo. El pueblo de Dios no tiene por qué padecer de hambre espiritual ni de sed espiritual si tenemos en cualquier momento, en cualquier lugar, en la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la llenura de la presencia de Dios, la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en la iglesia. Podemos ver la gloria del Señor manifestada, trayendo sanidad, trayendo salud, trayendo provisiones, trayendo poder de lo alto para salir adelante de los problemas difíciles con que luchamos todos los días. No estamos solos en esta vida, no estamos solos, pero hay que seguir las indicaciones de Dios.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo la misma gloria de Dios, la misma sustancia de Dios, ya está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Estimado pueblo de Dios, hay que aprovechar el tiempo para estar en comunión permanente, íntima con Dios a través de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. No es tiempo de vivir lejos de la presencia de Dios. No es tiempo de tener la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, como un libro olvidado, como un libro para los domingos, como un libro para vez en cuando. La iglesia, la persona, el cristiano debe de leer la palabra de Dios, meditar en esa revelación de Dios, llenarse de esa palabra, porque esa palabra es viva, es eficaz, dice como espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Es palabra de Dios, palabra que trae vida, palabra que fortalece, palabra que alumbra el camino. Como dice el salmista, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos enseña. No debemos de tener el libro de Dios, la palabra de Dios, en forma olvidada ni descuidada, sino, como dice la Escritura, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Porque Dios hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios habla se cumple. Y así como cuando Dios advirtió sobre el diluvio y se cumplió, y así como Dios ha cumplido todas sus promesas y profecías, también se cumplirá la más grande que falta. El pueblo de Dios en cualquier momento será llevado de esta tierra a la misma gloria de Dios, y aquí desaparecerán todos los verdaderos cristianos y se quedarán solo aquellos cristianos nominales, aquellos que estaban en una lista de un libro de una iglesia, pero no en la lista del libro de la vida. Cristianos que viven a medias, cristianos que viven en las prácticas del mundo y también en las prácticas de la iglesia. Cristo nos ha dicho que necesitamos permanecer con Él. Como la rama no puede dar frutos si no permanece unida al tronco, un cristiano no puede permanecer como cristiano sin Cristo, porque Cristo es la fuente de vida. El pueblo de Dios necesita escuchar la palabra de Jesús, necesita obedecer la palabra de Jesús, necesita vivir la palabra de Jesús en todo momento y estar preparado, porque Cristo, el Hijo de Dios, de repente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a regresar a la tierra para tomar a su pueblo y llevarlo para siempre a vivir con Dios en la eternidad. En este momento te invito a que reflexiones, que hagas un alto. Si estás tan ocupado que el día no te alcanza y la semana es muy corta y el año se va rápidamente porque estás corriendo para allá y para acá, acuérdate que en esta vida nadie es eterno y que todos somos hechos y llamados para vivir eternamente con Dios. Es tiempo de escuchar las palabras de Jesús, es tiempo de hacer un alto, es tiempo de volver al Señor, es tiempo de reconciliarse con el Señor, es tiempo de recibir a Cristo como su Salvador personal. Es tiempo de permanecer en íntima comunión con Dios y estar preparado para el momento que Cristo venga por tu iglesia. En el nombre de Jesús pido que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, y que mantengas una vida en íntima comunión con Dios.
tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos.